A esta hora saludamos a Juan Pablo Morales, candidato a Defensor Público. Buenos días, Juan Pablo, y bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Janet. Buenos días a la audiencia. Bueno, estuve revisando las calificaciones en el concurso de Defensor Público y hay algo que me llamó mucho la atención. Usted tiene el mejor examen oral y escrito, que es, digamos, el punto más importante para poder escoger al mejor ecuatoriano que pueda ocupar este puesto que es tan vital, sobre todo para la gente que menos tiene, porque es quien estará a cargo de la Defensoría Pública, que es quien brinda pues dispone abogados para la gente que no puede pagarlos. Hay que tener una visión muy clara sobre lo que debería ser la institución. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Usted ha pedido, ha acudido a un recurso de revisión porque uno de sus títulos no ha sido hasta el momento reconocido dentro del concurso. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, efectivamente, en la parte escrita obtuve la mayor calificación, 18 sobre 20, y en la parte de la comparecencia oral soy el segundo mejor calificado con un punto de distancia con el actual defensor público en funciones. Cuando hemos recibido ya la notificación por parte del Consejo de Participación Ciudadana, nos ha llegado el detalle ya de cómo se evaluó nuestra carpeta, es decir, la parte de los méritos. Ahí efectivamente yo tengo una nota baja en relación al resto de candidatos debido a que cuando yo realicé mi maestría tuve un problema al registrarlo. En el año 2015 la CENESID expidió una resolución en la cual ordenaron ya la inscripción de mi título de maestría, pero se mantuvo incumplida justamente hasta fines de febrero de este año, donde ya finalmente consta el registro de la CENESID y es justamente lo que yo he utilizado como un argumento para mi recurso de revisión, si bien además la comisión a cargo del concurso tiene el deber de debida diligencia y el principio de informalidad que les obliga, digamos, a verificar en todos los registros públicos, previamente emitir su informe, que es de fecha 1 de marzo, que efectivamente cuento ya con el registro de la maestría. Entonces confío que el recurso de revisión que yo he presentado no va a tener problema y va a ser aceptado por el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Eso le otorgaría a usted cuántos puntos más? Yo estoy presentando mi recurso de revisión esperando que se me otorgue 14 puntos que considero completarían mi calificación y tendría una posición, digamos, sobre el resto de los candidatos. Bueno, siendo así, y digamos que eso ocurre, y no quiero entrar en el tema de que por qué su título, si ordenó ser registrado o no fue registrado, la negligencia en el Estado, mejor no la toquemos por ahora. Quiero concentrarme más bien en, al tener usted esta gran oportunidad de estar en el primer lugar y ser la primera opción en caso de que se haga este recurso de revisión y pueda ser el nuevo defensor público en nuestro país, ¿cuál es su visión sobre esta institución? Porque hasta el momento, digamos, es una institución que cumple con el requisito de que una persona que no puede pagar un abogado lo tenga. Pero la verdad es que esté ahí físicamente presente y no haga nada, no haga eficientemente su trabajo, no se preocupe por realmente hacer una defensa impecable, entonces no sirve de nada. Entonces, ¿cuál es su visión? ¿Cómo mejorar a la Defensoría Pública? Bueno, yo creo que la Defensoría Pública efectivamente ha tenido una evolución. El mecanismo anterior a la Constitución del 2008 era un sistema, digamos, arcaico de designación de defensores de oficio, lo cual evidentemente es contrario a las normas de una defensa técnica, porque la defensa de oficio lo que era es básicamente un abogado al que les llega una notificación y dice, ahora usted está a cargo del juicio de tal persona. Evidentemente la calidad de la defensa era mínima en la mayoría de los casos y se limitaba simplemente a firmar documentos demostrando que compareció y nada más. Pero eso evidentemente no funcionaba para la gente. ¿Cuál es el gran paso que se da con la Constitución del 2008? Es institucionalizar a la Defensoría Pública. Tuvo un proceso de transición primero y luego ya pues, se establece como una institución autónoma, económica, financiera y administrativamente. Pero no alcanza todavía el estatus que debería tener, que es, y lo dice la Constitución además, estar a la par de lo que es la Fiscalía General del Estado. Esto quiere decir que debe tener recursos similares, sueldos similares, y eso hace que haya todavía un camino que recorrer. La Defensoría Pública tiene que, para mí, fortalecerse desde 3 puntos de vista. El primero es volver a concentrarse en la razón de ser de la Defensoría Pública, que es trabajar en la defensa, sobre todo en la defensa de los casos penales
de las personas que no tienen la defensa o que no pueden costearla, siempre pensando en las personas más necesitadas. Este es un primer gran aspecto porque la Defensoría Pública se transforma en un garante del acceso a la justicia y del debido proceso. Luego, en un segundo punto, el defensor público, la defensora pública tiene que ser una persona altamente capacitada, altamente especializada y que cuente con una remuneración acorde a las funciones que realiza. Es conocido y uno de los grandes reclamos de quienes ejercen como servidores públicos de la Defensoría es que sus sueldos no son equiparables a los de la Fiscalía General del Estado, por ejemplo. Y finalmente, como un tercer campo que creo que hay que aprovechar es establecer una asociación estratégica con aquellas instituciones que brindan asistencia legal para personas de escasos recursos, como son los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades y de las fundaciones. Ahí la Defensoría Pública tiene una facultad específica sobre el control, pero además hay que hacer que eso funcione, digamos, con unos estándares establecidos de tal manera que la Defensoría Pública lidere y pueda aprovechar estos espacios, sobre todo hoy que tenemos una época que, digamos, se cuenta con escasos recursos, ¿no es cierto? Y que hay que saberlos aprovechar de mejor manera. Ahora, en cuanto al número de defensores públicos, también es escaso. Así es. El tema aquí, el punto es de presupuesto. Y dadas las circunstancias de nuestro país en que más bien están buscando reducir el gasto público y no hacer ninguna contratación extra, ¿cómo lidiar con todas las necesidades que hay, toda vez que usted ya se anticipa que tal vez no hay ese incremento de sueldos? Yo esperaría que sí, por la importancia de la institución, y tampoco tal vez no hay el crecimiento que en este momento se necesita. ¿Cómo lidiar entonces con tanta necesidad? Bueno, y nuevamente el crecimiento, digamos, frente a la versión de la evolución de la Defensoría Pública es exponencial, pero todavía está muy distante de su contraparte, como digo, es la Fiscalía, ¿no? No hay un número suficiente y ahí hay que buscar mecanismos que permitan el actuar de la Defensoría Pública como rectora de la defensa pública de las personas de escasos recursos, pero además aprovechar, como señalaba, el tema de la especialización y la focalización. La Constitución nos pone un deber muy alto a la Defensoría Pública. La Defensoría Pública está para todas las instancias y todas las materias, ¿no? Una de las anécdotas, digamos, del concurso justamente y de la prueba escrita fue que nosotros abarcamos todas las materias jurídicas y por lo tanto debemos tener un conocimiento que abarque todo el tema del derecho. Y claro, eso hace que un poco la concentración o el trabajo de los defensores se disperse en materias cuando tenemos un grave problema, por ejemplo, de hacinamiento carcelario. Ahí la Defensoría Pública tiene mucho que decir y mucho que hacer. Entonces, la primera forma es focalizar desde la defensa hacia el tema penal primero y desde las víctimas, porque también trabajamos con la víctima, que es un rol adicional que se le otorgó a la Defensoría Pública, el trabajar en los casos que son de mayor conmoción, por ejemplo, y que tienen un impacto social tremendo como la violencia contra la mujer. Creo que ahí también la Defensoría tiene que focalizarse. Esta focalización va a evitar la dispersión de esfuerzos en medio de una circunstancia que, como usted ha señalado, es de complicaciones económicas y de complicaciones de presupuesto, ¿no? Evidentemente también hay que trabajar en cómo ese presupuesto se utiliza de la manera correcta y haciendo, digamos, el mejor uso de los recursos que tiene la institución. Son pocos, pero hay que saberlos aprovechar. Y finalmente, la tercera pata es esta asociación estratégica, ¿no? No somos los únicos que hacemos una defensa pública en favor de los más necesitados, pero somos el ente que tiene que dar la rectoría de esa defensa y tenemos que aprovechar, ¿no? Luego hay otros modelos que se utilizan en otros países en los cuales además se cuenta con abogados especializados a los cuales se les asigna, ¿no es cierto?, casos, y esto podría ser analizado conforme se vaya desarrollando estos primeros 3 pasos, que creo que es fortalecer a la institución, porque cambiar el sistema podría ser que debilitemos la institución, claro, que no es lo que queremos. Queremos tener una Defensoría Pública fuerte, autónoma y que cumpla su misión, la misión para la cual fue elegida. Usted, que es una persona que, por el interés que tiene de entrar a la Defensoría Pública, entendería yo que tiene un alto conocimiento y conciencia sobre la prevención y los derechos humanos. No sé si los países y el país nuestro en particular tiene un enfoque, no quiero decir equivocado, pero tal vez incompleto. Tal vez empezamos por el final y no por el principio,
¿Y a qué me refiero? Que si empezamos por el final es reforzando todo el sistema de justicia, ¿no es cierto? O sea, necesitamos más jueces, más defensores, más fiscales, más policías, más militares. O sea, estamos enfocados en la reacción, ¿sí? Y no estamos enfocados en prevenir. Hablando del tema mujeres, por ejemplo, ¿por qué no ayudamos y por qué no también presionamos para que el Estado pueda trabajar de mejor manera en la prevención, para que cada día haya menos víctimas? Así hay menos presión sobre las instituciones pues ya de defensa o de atención en justicia, que no tienen que seguir creciendo al ritmo que crecen los delitos y las víctimas. Así nunca vamos a terminar, pues vamos a terminar necesitando una defensoría pública pues del tamaño de un elefante y una fiscalía del tamaño de 10 elefantes. Así es, me parece que topa un tema que es esencial, sobre todo cuando hablamos del tema de la violencia contra la mujer, ¿no es cierto? La ley orgánica que se dictó en el año 2017, el reglamento en el 2018, y el Ministerio de Justicia, que estuvo a cargo de esto, digamos, trabaja en el sistema con otras instituciones justamente para el tema de la prevención. Creo que es súper importante evitar a que se genere el conflicto. Ese creo que es una primera parte, pero ahí todavía no interviene la Defensoría Pública. Donde sí interviene ya es en buscar mecanismos alternativos a la solución de determinados conflictos, y eso es sí digamos, un principio que va a orientar la Defensoría Pública en caso de que yo llegue a ser la primera autoridad, es decir, de fortalecer estos mecanismos antes de llegar a establecer un proceso judicial que evidentemente requiere de otras experticias y de otras herramientas, ¿no? Y creo que por ahí también podemos encontrar una solución para todos estos tipos de problemas que se presentan y a los que se ve abocado todo el sistema de justicia. ¿Como la mediación, por ejemplo? Como la mediación, por ejemplo, claro que sí. Eso por una parte. Y por otra, yo empecé diciendo, la Defensoría Pública es básicamente una garantía de acceso a la justicia y de debido proceso. Y yo creo que ahí hay que ser muy gráficos en lo que sucede cuando una persona se enfrenta al poder punitivo del Estado, al derecho penal. Es todo el Estado con todo su aparataje que incluye policía, fiscalía, investigadores, frente a un ciudadano. Es la única defensa o el único blindaje que tiene ese ciudadano es la Defensoría Pública. Y me parece que ese es el rol esencial en el cual debe concentrarse esta institución. Bueno, pues le deseo muchísima suerte. Veamos, pues está también el señor Ángel Torres Machuca, que está en este momento en primer lugar, pues también es una buena opción. Pero pues se espera que dentro del concurso realmente se reconozca todo lo que se tiene que reconocer para poder estar tranquilos de haber elegido en este caso al mejor ecuatoriano. Nos alegra que haya otro también muy buen postulante y que sea lo mejor para la Defensoría Pública. Así que le deseo muchísima suerte. Muchas gracias, Janet.